Hola, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Hoy daremos inicio a nuestro estudio en el pensamiento matemático, comenzando con algunos conceptos clave que nos ayudarán a argumentar de manera precisa y evitar ambigüedades en el lenguaje. Así podremos expresar nuestras ideas de forma clara y correcta. Mi nombre es María Guadalupe Chablé Martínez y es un gusto ayudarte en el estudio de estos temas. El lenguaje es más que una herramienta de comunicación. Nos permite dar órdenes, describir objetos, especular sobre eventos, poner a prueba ideas, argumentar, contar chistes, crear poesía, seducir, engañar, felicitar e incluso maldecir o rezar. Cada acción que realizamos con palabras representa una función distinta del lenguaje, reflejando su gran versatilidad y poder. En esta clase nos enfocaremos en las funciones del lenguaje que son esenciales para la argumentación, comenzando por la función informativa, que busca generar conocimiento en quien escucha o lee, como en las noticias o textos científicos. Luego, la función expresiva, que comunica emociones o sentimientos, como en la poesía. También está la función directiva, que intenta influir en las acciones de otros, como en órdenes o peticiones. Finalmente, la argumentativa, que usamos para persuadir o demostrar una idea, común en debates, campañas políticas y tesis. Estas cuatro funciones serán el núcleo de nuestra exploración sobre el lenguaje y su rol en la argumentación. Hay que tomar en cuenta también que en los diferentes textos se utilizan las diferentes funciones del lenguaje y en muchas ocasiones nos puede provocar confusión. Es por ello que también hay que tomar en cuenta el contexto para auxiliarnos en su adecuada clasificación y sentido que intenta dar el autor. El concepto es una representación mental que reúne las características esenciales de un objeto o de una clase de objetos. Un detalle importante es que el concepto en sí mismo no afirma ni niega nada sobre los objetos, es decir, no puede ser verdadero ni falso. Sin embargo, nos ayuda a distinguir entre distintos objetos o categorías. Entre las propiedades clave del concepto encontramos la comprensión, que se refiere a las características esenciales de un objeto o grupo de objetos, es decir, a esas cualidades sin las cuales el objeto no sería lo que es. Esta comprensión es lo que nos permite diferenciar un concepto de otro. La otra propiedad fundamental es la extensión, que abarca el conjunto de individuos que caen dentro de un concepto, es decir, todos aquellos objetos a los que se les puede aplicar el concepto. Cabe señalar que existe una relación inversa entre estas dos propiedades. Cuando la extensión de un concepto aumenta, su comprensión disminuye y viceversa. Es decir, al reducirse el número de individuos que abarca un concepto, aumenta la cantidad de características que los definen. La definición es una herramienta esencial para evitar disputas innecesarias, ya que nos permite aclarar el significado de términos clave. La definición se compone de dos elementos principales: el definiendum, que es el término a definir, y el definiens, que incluye los términos que usamos para definirlo. En general, la definición nos permite comprender tanto la comprensión como la extensión de un concepto. Existen algunas reglas básicas para que una definición sea correcta. Debe señalar las características esenciales del objeto, no debe incluir el término en su propia definición, debe ser precisa, es decir, ni demasiado amplia ni demasiado limitada. Debe evitar el lenguaje vago o ambiguo y en la medida de lo posible no debe ser negativa. Además, encontramos distintos tipos de definiciones. La definición estipulativa introduce un significado específico para un término, útil en nuevos contextos, como al inicio de un debate. La definición lexicográfica reporta un significado ya existente y busca eliminar ambigüedades, como en los diccionarios. La definición explicativa
elabora sobre una definición ya existente pero poco clara. La definición teórica se basa en la aceptación de una teoría particular. Y finalmente la definición persuasiva tiene un propósito distinto, influir en las actitudes de la audiencia manipulando sus emociones más que aclarar el concepto. La proposición establece una relación entre conceptos mediante una afirmación y precisamente porque afirma algo puede ser verdadera o falsa. Esto no significa que no pueda haber negaciones en una proposición. Por ejemplo, al decir los alimentos transgénicos no son nocivos para la salud, estamos afirmando una ausencia de relación entre el concepto de alimento transgénico y el de nocivo para la salud. Esta capacidad de afirmar, incluso en las negaciones, es lo que diferencia la proposición del concepto, ya que el concepto no afirma nada, solo indica características distintivas. En cuanto a los tipos de proposiciones, existen dos principales, simples y compuestas. Las proposiciones simples se componen de tres elementos, el sujeto, la cópula y el predicado. El sujeto es el concepto del que afirmamos o negamos algo. El predicado es el concepto que afirmamos o negamos en relación con el sujeto. Y la cópula es la palabra que los une. Un ejemplo de proposición simple es: Gabriel Orozco es un artista reconocido mundialmente. Aquí el sujeto es Gabriel Orozco. La cópula es la palabra es y el predicado es un artista reconocido mundialmente. Tradicionalmente, los juicios se clasifican según su cualidad, cantidad, relación, modalidad. En este curso nos enfocaremos en los dos primeros, cualidad y cantidad. La cualidad de un juicio se refiere a la relación de inclusión o exclusión entre la clase mencionada en el sujeto y la del predicado. Existen dos tipos principales de juicios según su cualidad. Los juicios afirmativos, que establecen una relación de inclusión total o parcial del sujeto en el predicado. Por ejemplo, en algunas frutas son dulces. Incluimos algunas frutas en la clase de los objetos dulces. Los juicios negativos, por otro lado, establecen una exclusión total o parcial entre el sujeto y el predicado. Un ejemplo es: algunas frutas no son dulces, donde algunas frutas quedan fuera de la categoría de objetos dulces. La cantidad de un juicio se refiere a la extensión del sujeto, dividiéndose en juicios singulares, que se refiere a un solo individuo. Un ejemplo es: Andrés es honesto. Juicios particulares, que hacen referencia a una parte indefinida de una clase, como en algunos estudiantes de esta escuela son excelentes. Juicios universales, donde lo que se afirma en el predicado se aplica a todos los miembros de la clase del sujeto, como en todos los vivíparos nacen de mamá. Con esta clasificación entendemos cómo los juicios nos ayudan a analizar relaciones específicas entre conceptos. Ahora bien, esta tabla nos permite agrupar todos los juicios de acuerdo con su cantidad y cualidad. Cuando nosotros decimos un juicio universal afirmativo, decimos que todos los sujetos es lo que dice el predicado. Un ejemplo es: todos los hombres son felices. Y su simbología sería la A mayúscula. Un juicio universal negativo sería que ningún sujeto es el predicado. Es decir, ningún hombre es feliz. Y su simbología sería la E mayúscula. Un juicio particular afirmativo es que algún sujeto es el predicado. Es decir, algún hombre es feliz. Y su simbología sería la I mayúscula. El juicio particular negativo es que algún sujeto no es el predicado. Algún hombre no es feliz. Y su simbología sería la O mayúscula. En este siguiente gráfico, nosotros podemos observar cómo cada una de las afirmaciones en una argumentación tienen un contrario, ¿sí? O un contradictorio. Es decir, si nosotros afirmamos que todos los hombres son felices, su contrario sería que ningún hombre es feliz. Pero podríamos también encontrar que aunque nosotros decimos que todos los hombres son felices, su contradictorio sería algún hombre no es feliz.
A su vez, ningún hombre es feliz tiene un contradictorio de algún hombre es feliz. Sus subalternos, en este caso de todos los hombres son felices, sería algún hombre es feliz. No estamos afirmando ya que todos. Y el subalterno de ningún hombre es feliz sería algún hombre no es feliz. Es decir, que no es el total. Por tanto, algún hombre es feliz es subcontrario a algún hombre no es feliz. Un argumento es un conjunto de proposiciones que se estructuran en premisas y una conclusión. Las premisas representan las razones o fundamentos que respaldan la conclusión, con el objetivo de hacerla racionalmente aceptable para otros. En este sentido, la conclusión es la proposición que se defiende en función de las premisas presentadas. Los elementos esenciales de un argumento son tres. Primero, la materia, que incluye los conceptos y proposiciones en las que algunas cumplen el rol de premisas y una de ellas es la conclusión. En segundo lugar, la estructura, que se refiere a la forma en que estos elementos se conectan. Para entender la estructura de un argumento, podemos dejar solo los términos lógicos como las conectivas y símbolos de proposición, eliminando el contenido específico. La lógica identifica 5 conectivas fundamentales: el no, el y, el o, el sí entonces y el sí y solo sí, que son la base de esta estructura lógica. Por último, el contenido es el significado que tienen los enunciados dentro del argumento. Este significado da sentido a las premisas y la conclusión, aportando coherencia y claridad a la idea que se desea transmitir. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar este tipo de argumentos? Las premisas, por lo regular, están identificadas con las palabras puesto que, porque, pues, ya que, en tanto que, dado que, por la razón de que, otros términos sinónimos a estas palabras. Y una conclusión trae estas palabras, por lo tanto, por ende, así, se desprende que, como resultado, llegamos a la conclusión, luego se sigue que, podemos inferir, podemos concluir, otros términos sinónimos a estas palabras. ¿Y qué sucede cuando no aparecen este tipo de palabras? Bueno, pues podemos contestarnos 2 preguntas. Una, ¿qué proposición quiere defender el autor? ¿Y qué razones da el autor para defender dicha proposición? Es decir, desde el inicio, en cualquier documento de disertación, ustedes van a encontrar una hipótesis inicial y posteriormente todas las premisas, ya sea que afirmen o que nieguen esa hipótesis y al final la conclusión. Es decir, que si esas premisas realmente están conectadas o prueban la hipótesis inicial. Y con esto cierro mi participación de esta semana. No sin antes mencionarles que el libro en el que me basé para esta participación se llama Lógica para qué, de las autoras Gabriela Hernández y Gabriela Rodríguez. Gracias por su atención. Hasta luego.